¡Ya llegamos! Y esto es Al Freddy. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Bismuto de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Este es el primer episodio que dura 22 minutos. Además, es el capítulo número 100, aunque en realidad es el capítulo 98 y 99 en la serie, pero Matt Burnett, escritor de Steven Universe, dijo que todos los cortos combinados hacen un episodio, por lo que Bismuto es el capítulo 99 y 100. Se revela una nueva atracción en Funland, el Thunderbird, que parece ser una montaña rusa diferente al Appalachian, visto en Amigos Burbuja. Esta montaña rusa puede ser una parodia del Thunderbird del parque Holiday World. Una vez más vemos el interior de la melena de león. En esta ocasión vemos la bicicleta, monopatín y el casco de Steven, como lo vimos en el capítulo La funda de Rose, y la caja de juguetes que decidió desechar en el capítulo Visión Futura. Por alguna extraña razón, la playera de Mr. Universe que le regaló Greg a Rose ya no se puede ver en la dimensión. También vemos la espada de Rose, lo que parece indicar que Connie no la guarda en su casa. Más bien, Steven la guarda en la melena y se la presta a Connie cada vez que entrena. Bien, ya sabemos qué era lo que estaba dentro de la burbuja, ahora solamente nos falta saber qué hay dentro del cofre. Al parecer es la primera vez que le quitan la forma física a Bismuto, pues cuando se regenera no se muestra la silueta de sus antiguas formas, así como lo hemos visto con Perla y con Amatista. Cuando Bismuto se regenera, vemos que se pone en posición de pelea. Recordemos que cuando una gema pierde su forma física, su mente y su cuerpo se ponen en pausa. Esto lo hemos visto sobre todo con Peridot, en el capítulo Catch and Release. Antes de perder su forma física, ella estaba hablando sobre el clúster y estaba a punto de dispararle a Perla, pero en ese momento Garnet la explota. Más adelante, cuando se regenera, Peridot continúa hablando y moviéndose como si no hubiera pasado nada. En el caso de Bismuto, ella estaba peleando contra Rose Quartz antes de perder su forma física. Por esta razón, cuando se regenera, podemos ver que se pone en posición de pelea. Este es el primer capítulo donde el título no aparece al inicio. También es la primera ocasión donde el título y los créditos están integrados dentro del episodio. En esta escena podemos ver la cara de León pensando, ¿esa cosa estaba dentro de mi melena? Bismuto dice, la Perla que conozco nunca saltaría hacia mis brazos. Parece que Perla se ha vuelto más alegre desde que terminó la guerra. Bismuto le da la bienvenida a Amatista diciéndole que siempre puede necesitar más amatistas. Esto da a entender que las originales Crystal Gems tenían varias de estas gemas. ¿Será que esas amatistas que mencionó Bismuto sean las mismas que salieron del Kindergarten de la Tierra? Hasta el momento, estos son los miembros que conocemos de las originales Crystal Gems: Rose Cuarzo, Perla, Garnet, Bismuto, Snowflake Obsidian, Crazy Lace Agate, Bix Jasper y varias amatistas. Bix Jasper es muy probable que sea la gema corrupta que vimos en Gem Hunt y Crack the Whip, que actualmente se encuentra en el templo. Aunque muchos creen que Snowflake Obsidian es la gema corrupta que salió al inicio del capítulo Mi amigo el monstruo, en realidad nosotros no creemos que se trate de ella, pues vemos que su gema no se parece en nada a una Snowflake Obsidian verdadera. Por otra parte, aquella gema corrupta parece haber sido un soldado de Homeworld, pues se encontraba en la cueva donde estaba la estrella explosiva. Seguramente su trabajo era proteger y custodiar la estrella y fue corrompida mientras cumplía su misión. Por eso, después de estar corrompida, se quedó en la cueva siguiendo esa orden, así como los en Tirabajo se quedaron esperando a su capitán. Rose les mintió a las Crystal Gems diciendo que Bismuto desapareció en la batalla por el Ziggurat. Esto sorprendió bastante a Bismuto, ya que en realidad Rose y Bismuto tuvieron una pelea en la cual perdió Bismuto. Perla menciona una batalla por el Ziggurat. Los Ziggurats son templos de la antigua Mesopotamia que tienen la forma de una torre o pirámide escalonada. ¿Será que este templo es el mismo que vimos en la base lunar del capítulo Pudo haber sido grandioso? De ser esto cierto, significa que este Ziggurat se ubica en esta parte. Parece que cuando Rose y Bismuto tuvieron su última pelea, las Crystal Gems acababan de tener una batalla en el campo de las fresas, pues Bismuto dice que habían estado en ese lugar hace poco tiempo. Perla revela que Bismuto desapareció hace 5300 años. Esto significa que Rose escondió la gema de Bismuto dentro de León hace 5300 años. Entonces, ¿León tiene 5300 años? ¿León existe desde la Guerra de las Gemas? ¿O será que Rose guardó a Bismuto en la gema que solía ser León, que muchos creen que es la perla de diamante rosa, antes de que se corrompiera en un león? Claro, asumiendo que León es una gema corrupta. Perla confirma que Rose solamente pudo salvar a Garnet y a ella del ataque que corrompió a las gemas. Esto lo mencionó Greg en el capítulo El Retorno, donde dice que Rose la salvó con su escudo. Pero, ¿cómo es que el escudo de Rose pudo salvarlos de la canción y la luz de los diamantes? Existe la teoría de que el escudo de Rose es capaz de reflejar el sonido, pues en el capítulo Gema del Océano, cuando Steven protege a Connie y a Greg de los ataques de Lazuli, su escudo emite una onda de sonido que debilita a los clones de agua. Esto puede ser una pista de cómo fue que Rose pudo proteger a Garnet y a Perla de la canción de los diamantes. Bismuto revela una nueva clase social en las gemas, los élites.
Estos parecen ser los que están por debajo de las diamantes, pero por encima del resto de todas las gemas. Todavía no se sabe qué tipos de gemas pertenecen a esta clase social. Bismuto y Garnet pelearon contra 3 batallones de soldados cuarzos. Esto es muy sorprendente y difícil de creer, pues cuando Garnet peleó contra un soldado cuarzo, casi pierde. Esto puede significar 4 cosas. 1. Garnet era más fuerte durante los tiempos de la guerra. 2. Bismuto en realidad es muy fuerte y ella derrotó a casi todas las gemas. 3. Bismuto y Garnet solamente ganaron porque se fusionaron. 4. Bismuto le dio a Garnet un arma realmente poderosa. Por lo que dice Bismuto, parece que las nefritas son gemas repartidoras y suelen viajar en naves entregando objetos. Las nefritas son de color verde, y hasta el momento solamente hemos visto 2 gemas de este color, Peridot y el Sentirabajo. Peridot pertenece a diamante amarillo, y el Sentirabajo parece que también, pues su comandante era una gema amarilla. Siguiendo esta lógica, es posible que las nefritas también fueran parte de diamante amarillo. Esta es la primera vez que el show usa una cortinilla o separador de comercial, también conocidos como eye catcher por su término en inglés. Los eye catchers son muy usados en los animes. El estilo de las gemas en el eye catcher es el mismo al que se ha usado en los cortos de Classroom Gems. Vemos que las escaleras que llevan a la herrería están destruidas. Esto parece indicar que hubo una guerra en este lugar, seguramente un intento del planeta hogar de destruir el lugar donde las Crystal Gems fabricaban sus armas. La puerta a la herrería se abre de manera muy similar a las puertas ubicadas en el templo de cristal y está integrada por varias capas de pared. Una vez abierta, toma una forma muy similar a la gema de Bismuto y cada sección termina siendo un escalón de una escalera que lleva a la herrería. Desde adentro, la puerta de la herrería tiene el diseño de una flor, por lo que es posible que Rose haya creado este lugar especialmente para Bismuto. En el fondo podemos ver armas gigantescas. Esto también lo podemos ver en el campo de fresas. Al parecer, Bismuto hizo armas para fusiones. Por el tamaño de las armas, podrían ser fusiones de 4 o hasta 5 gemas. Y aunque no se sabe exactamente cuál es el arma de Bismuto, parece que cambiar la forma de sus manos es su especialidad. ¿Será que sus manos son sus armas? Bismuto puede soportar la lava, al igual que Garnet. En la espada del fondo podemos ver unos símbolos que también aparecen en las columnas de la antigua arena celestial. Posiblemente sea escritura gema, pero por alguna razón se ve muy diferente a lo que escribió Sentirabajo. Lamentablemente, estos símbolos aún no los hemos podido decodificar. Las Bismutos se encargan de construir templos, torres y arenas, al igual que las Sentirabajos, pues por lo que vimos en Monster Reunion, parece que ellas también construyeron estructuras gemas. Originalmente, el planeta hogar tenía planeado construir 67 torres. Por el momento solo hemos visto 2 torres, la torre del mar lunar y la espira celestial. Rose conoció a Bismuto en la Tierra, lo que significa que Bismuto participó en la creación de una de estas 2 estructuras. Bismuto menciona que ella fue quien fabricó todas las armas que usaron las Crystal Gems en la guerra. Esto nos da a entender 2 cosas. 1. Era la única Bismuto rebelde, ya que ella sola hizo todas las armas. 2. Por lo que dice Bismuto, podemos decir que Rose no asignaba funciones a las gemas, más bien dejaba que ellas eligieran lo que querían ser, a lo que Bismuto eligió hacer armas. Tal vez las demás Bismutos rebeldes no le ayudaban a hacer armas porque eligieron hacer otras cosas. ¿Será que algunas Bismutos construyeron la estatua del templo? Bismuto también puede crear piezas que las gemas pueden integrar a sus armas. Seguramente Garnet, Perla y Amatista tengan estas mejoras de manera permanente. Bismuto dice que no cualquier cuarzo puede ser un látigo como el de amatista. Esto confirma que todas las amatistas tienen la misma arma, al igual que todas las rubíes tienen guantes y todas las jaspers tienen cascos. También nos da a entender que la calidad de las armas varía con cada gema, aunque sean gemas del mismo tipo. Y nos dice que Amatista no es tan defectuosa como lo señala Jasper. La única diferencia es que Amatista es pequeña, pero ella puede hacer todo lo que una amatista normal puede. Hasta su arma es mejor que las de muchas amatistas no defectuosas. Quizás de por sí las amatistas son más débiles que las jaspers, y por eso Jasper la derrotó con facilidad. Bismuto no sabía que Perla podía disparar láseres con su lanza, lo que significa que ella no usó este poder cuando Bismuto seguía peleando en la guerra. Tenemos 2 especulaciones para esto. 1. Cuando se enteraron de que Bismuto había desaparecido, otra gema tomó su lugar para seguir haciendo armas, y esta nueva gema mejoró la lanza de Perla. 2. Tal vez las gemas son capaces de mejorar sus propias armas, y después de la guerra, Perla desarrolló el poder de disparar láseres con su lanza, muy similar a como Steven pudo mejorar la burbuja de Rose con los picos. Los naipes en el mundo de Steven Universe parecen estar integrados por estrellas, diamantes y corazones. Además, Garnet gana con 4 corazones porque está hecha de amor y es más fuerte que tú. Vemos que Lonely Blade no es solo un videojuego, también es una película. De hecho, Steven tiene pegado en su habitación un póster de la película Lonely Blade 2. Lonely Blade
Light dice que tiene la espada de Muramasa. Muramasa Sengoku fue un forjador de espadas muy famoso alrededor del siglo XV. Siempre que Steven conoce una nueva gema, primero tratan de matarlo y luego se vuelven amigos. Esta ocasión pasó al revés. Las arenas, como la antigua arena celestial, estaban hechas para gemas guerreras, mientras que las torres, como la torre del mar lunar, estaban hechas para gemas filósofas, en otras palabras, para que las gemas pensaran y reflexionaran. Bismuto menciona que Rose era solo otro soldado cuarzo hecho en la Tierra. Esto parece finalmente destruir la teoría de que Rose es diamante rosa. Y literalmente dijo, hecha justo aquí en la Tierra. Esto parece confirmar que Rose fue hecha en el planeta Tierra, y no llevaba mucho tiempo trabajando para Homeworld. Desde hace varios capítulos sabemos que Steven se siente presionado porque piensa que tiene que llegar a ser tan bueno como Rose, pero en este capítulo Bismuto le quita ese peso de encima, precisamente con las mismas palabras de Rose. Bismuto afirma que el punto de quiebre es capaz de destruir cualquier gema. ¿Será tan fuerte como para destruir incluso un diamante? Recordemos que en la vida real, el diamante es el material más duro formado naturalmente en el planeta Tierra y solo puede ser quebrado por otro diamante. Tal vez muchos piensen que Rose estuvo mal al mentirle a todos sobre lo que pasó con Bismuto, pero nosotros creemos que en realidad fue una decisión muy difícil para ella y lo hizo solamente porque lo creyó necesario. Bismuto es una gema muy carismática y seguramente tenía el cariño de muchas, así que si les contaba a las demás que Bismuto tenía una arma para quebrar gemas, seguramente muchos hubieran estado de acuerdo con Bismuto, y Rose, al estar en desacuerdo con ello, ocasionaría que las Crystal Gems se dividieran en dos grupos más pequeños y débiles frente a Homeworld. Por otra parte, si Rose permitía que se rompieran las gemas, hubieran muerto muchas gemas inocentes que se vieron obligadas a luchar, como el lapislázuli y el sentir abajo. El matar es lo contrario a todo por lo que las Crystal Gems pelean. Tal vez no debió mentirles a Perla y a Garnet sobre esto, pero quizás Rose no quería manchar el nombre de Bismuto haciéndolas pensar que era una gema mala, ya que ella sabía que Perla y Garnet le tenían mucho afecto. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Bismuto. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Estuvo bien que Rose mintiera sobre Bismuto? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.